Como recordarán, hemos estado trabajando con el ámbito de la formación de palabras, de la lexicogenesia, ¿cierto? Trabajamos en primer lugar, para situarnos un poco, ¿no? La idea de las composiciones, digo, de las creaciones originales. Fuimos luego trabajando por las palabras que nos llegan desde fuera de la lengua, todos los casos de préstamos, eh, pasando por este proceso de los extranjerismos para llegar al calco, ¿sí? Todo el proceso del préstamo mismo. Y luego nos hemos enfocado en los procesos internos de la lengua y específicamente hemos estado trabajando con el caso de la derivación, ¿no? Es decir, con la adición de afijos. Y hemos estudiado la sufijación, la prefijación, la circunfijación como los principales mecanismos o procesos de formación de palabras por vía derivativa, ¿no? En el castellano. Y eso es lo que hemos visto hasta el momento en esta unidad. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que quieran aprovechar de plantear? No, profe. Súper. Muchas gracias, Cata. Pasemos ahora entonces a un conjunto de otro tipo de palabras que sufre otro tipo de formación que probablemente ustedes ya conozcan, ¿no? Me refiero a palabras como, por ejemplo, la palabra sordomudo o la palabra parachoques. ¿Cómo están formadas estos términos? Sordomudo, parachoques. Por poner solamente dos ejemplos. Profe, están formadas como dos palabras distintas, o sea, como que se unen dos palabras. ¿Cierto? Exactamente, Francesca, ¿cierto? En sordomudo, para llegar a la formación de sordomudo, lo que tomamos no es solamente una raíz, ¿cierto?, a la que se le añada un morfema dependiente, es decir, un afijo, sino que acá se conjugan, se combinan dos elementos que tienen el mismo estatus, es decir, dos raíces. Sordo, por una parte, que es una raíz porque puede actuar de manera independiente en la lengua, como tal persona es sorda, ¿cierto? Y mudo, lo mismo, ¿no? Te quedaste mudo, por ejemplo. Ambos elementos pueden actuar de manera independiente en la lengua, a diferencia de lo que pasa con un afijo, y por lo tanto tienen la condición de raíces. Entonces, para formar una palabra como sordo-mudo, lo que hacemos es combinar dos raíces que ya existen en la lengua, sordo y mudo. Lo mismo pasa en el caso de parachoques, ¿no? Pero tenemos para, del verbo parar, detener, ¿cierto? Y choques. Y evidentemente es una palabra muy descriptiva, es decir, algo que sirve para detener los choques, ¿no? Que es esta parte delantera de los autos que tiene justamente esa función. De nuevo, aquí tenemos entonces dos raíces, el verbo parar, que funciona de manera independiente en la lengua, ¿cierto? Tú paraste no sé, muy rápido, ¿no? En el sentido de detuviste un vehículo, por ejemplo, y ese choque fue, no sé, espantoso, por poner también un ejemplo. Nuevamente tenemos entonces dos raíces, y para formar estas palabras entonces tenemos la combinación de raíces. Esto se diferencia, por supuesto, de los casos que hemos venido viendo, por ejemplo, casos como... Mira, voy a ponerles el ejemplo que justo Francesca me había mandado ayer, un ejemplo muy bonito, ¿cierto, Fran? Ah, sí. ¿Cierto? Sí, se escucha bien. Sí, te oye súper bien. Claro, por Ah, ejemplo, ya. tenemos ejemplos de derivación, ¿no? Isaprizar, fonacear, claro. Isaprizar, por ejemplo, está muy bueno. Isaprizar está formado de isapre, que a su vez tiene otro proceso formativo, vamos a hablar de eso, más el sufijo isar, ¿no? Y aquí tenemos una derivación, porque tenemos una combinación, voy a hacer que esto se aprenda la palabra, para que no tengan esas rayitas rojas. Y aquí tenemos un proceso de formación distinto al de acá. Este ya lo conocemos, ¿cierto? Es una derivación porque tenemos una raíz, es decir, un elemento que ya existe en la lengua y que funciona de manera independiente, y otro que también existe previamente en la lengua, pero que no es independiente, ¿cierto? ISAPRE puede funcionar de manera independiente, diciendo, por ejemplo, el problema actual de las ISAPRES en el país, ¿cierto? O tengo un cobro en mi ISAPRE, ese tipo de cosas.
E izar, sin embargo, no funciona, tiene un significado, y por lo tanto es un signo lingüístico, es un morfema. El significado, ya hemos conversado, es darle a algo la calidad de, ¿cierto? O en este caso como perteneciente a, el ejemplo original que nos daba Francesca es ISAPREizarnos, es decir, como tener la calidad de cotizantes o afiliados a un ISAPRE, ¿cierto? Pero entonces tiene un significado y un significante, por lo tanto es un signo lingüístico, pero no es independiente, ¿cierto? Yo no uso izar como un elemento sintáctico en el sentido de darle algo la calidad de, ¿cierto? Si yo digo, no sé, voy a transformar esta masa en un pan, no digo voy a izar la masa para hacer el pan. En el mejor de los casos diría algo así como voy a panizarlo, ¿no? O a empanizarlo. Y ahí aparece el izar, pero siempre ligado, ¿no? No de manera independiente. Por lo tanto, se trata de un afijo. Este lo conocemos, por supuesto, y es el caso de la derivación. En cambio, estos otros, en que unimos raíces, es decir, elementos que existen previamente de manera independiente en la lengua, es un nuevo proceso que vamos a llamar composición. La composición, entonces, es un proceso de formación de palabras, un proceso léxico-genésico, que consiste en la combinación de raíces. Típicamente son dos, como en estos casos, pero hay algunas excepciones en que pueden ser más de dos, pero lo típico es que sean dos. Bien, hasta ahí. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? ¿Ven la diferencia con la derivación? No, profe, todo bien. Súper, muchas gracias. Bueno, la composición es interesante porque típicamente sigue ciertos patrones. Es decir, uno no puede combinar raíces, digamos, de manera desordenada, sino que existen ciertos patrones, ciertos modelos que existen previamente en la lengua. Por ejemplo, vamos a revisar algunos de los modelos más conocidos, o los que son más productivos, los que nos suelen dar más tipos de palabras en castellano. El primero es el modelo de sustantivo más sustantivo. Así primero simplemente por poner alguno, ¿no? Este es un modelo entonces en que se junta una raíz que previamente tiene la categoría gramatical de sustantivo y otra raíz que tiene también la misma categoría. Por ejemplo, casos como telaraña. Lo voy a poner aquí abajito mejor para que se vea bien. Telaraña, ¿cierto? Que viene de tela más araña. Ambos son sustantivos, ¿cierto? Que preexisten en la lengua y ambas raíces, entonces, de la misma categoría, sustantivo, forman este compuesto, que es telaraña. ¿Bien? Algunos, por ejemplo, en su combinación incluyen también un elemento intermedio, algo que podríamos llamar perfectamente un interfijo. Por ejemplo, si combinamos las raíces col, que es un tipo de verdura, más flor, nos da coliflor, que también se considera una composición, a pesar de que, que entre medio aparezca un elemento como la I, ¿cierto? Que aparece como un elemento de unión. Esto se considera igual una composición a pesar de ese elemento de unión, porque el interfijo, si ustedes recuerdan, es un fenómeno solamente de ajuste fónico, ¿cierto? No es un morfema en el sentido estricto, ya que no transmite un significado. De hecho, aquí eso es muy evidente. Otro ejemplo interesante, Calicanto, ¿cierto? Como el puente de Calicanto en Santiago, ¿cierto? Que se forma a partir de las palabras cal, ¿cierto? Este tipo de mineral, más canto. ¿Alguien conoce cuál es el origen de ese puente? ¿O por qué se llama así? O sea, yo tenía entendido que era como bien gráfico, como que era porque estaba hecho de cal y canto. ¿Y en qué sentido canto? Porque, ¿Cómo un o puente sea, no puede sé. estar hecho de canto? No, es que era como que está hecho de cal, ¿Ya? pero creo que era porque la gente que lo estaba haciendo cantaba, algo así. Bueno, la explicación más habitual no es tan lejana a esa, pero es que estaba hecho de cal, como de, por ejemplo, las piedras calizas, ¿cierto? Que son un tipo de mineral,
y como el elemento de unión como de la mampostería, ¿cierto? Como el pegamento que se usaba eran yemas de huevo, se decía que, bueno, que era canto porque los gallos cantan, ¿no? ¿Habían oído esa explicación? Es súper conocida, ¿eh? ¿No? ¿No la- Justo esa no, así como de que era por el tema de los gallos, no. Como que yo siempre o sea, de que tengo memoria me acuerdo que era como más de eso, como de los maestros cantando, pero Esa no la había escuchado. es que Bueno, igual puede que me la hayan dicho y era muy chica, entonces era como, puede ser. Bueno, probablemente la van a escuchar mucho porque es muy frecuente. De hecho, es la explicación, digamos, como entre comillas, oficial de por qué es el nombre, pero es falso. Hay que tener ojo con todos esos nombres bien poéticos porque típicamente los orígenes que le atribuyen no son ciertos. Canto en realidad significa una piedra. De hecho, eh, ay, buen día Grecia, gracias por estar acá. Canto, en algunos casos aparecen, por ejemplo, típicamente se habla de los cantos rodados cuando uno habla de una piedra de río, ¿no? Que son estas piedras redonditas. Entonces, lo que significaba originalmente calicanto era este tipo de construcción que se hace con piedras desnudas, piedras sin tallar, unidas mediante la cal. Claro, es un tipo de falacia etimológica, efectivamente, ¿cierto? Se toma canto en un sentido distinto al que realmente se tiene que aplicar para él. De todas maneras, ya sea que lo hubiéramos tomado como el canto de los gallos, el canto de los obreros que estaban cantando, o lo que es real, ¿no? Que es el canto en el sentido de piedra, mascar, igualmente se trataría de una composición porque estaríamos combinando dos raíces y también aquí, tanto cal como canto son sustantivos, así que sigue igual la misma forma. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos entonces tres ejemplos: telaraña, coliflor, oh, perdón, aquí puse la flechita al revés, ahí, calicanto, ¿cierto? Que también nos encontramos con el interfijo, ¿cierto? Con esa I intermedia, igual que en el caso de coliflor, pero no la consideramos un morfema o un signo lingüístico porque no aporta significado. Pero estos tres ejemplos entonces combinan sustantivo más sustantivo. Hay otros casos de composición que ortográficamente no aparecen juntas como una sola palabra, pero nosotros ya sabemos que eso no es tan importante, pero que igualmente sí, conforman una unidad y se comportan, de hecho, como si fueran una sola palabra. Por ejemplo, expresiones como salacuna, ¿cierto? Que viene obviamente de sala, que es un sustantivo que existe previamente, y de cuna, que es otro sustantivo que existe previamente. Y que si bien es más o menos transparente en su formación, igualmente no significa exactamente una sala que al mismo tiempo sea una cuna. De hecho, ¿qué es una sala cuna? Catalina, por favor. Adelante. que me acordé que se podía levantar la mano. Yo también estoy un poco desacostumbrado a estas cosas. Sí, o sea, la sala de cuna es como donde se cuida a los niños, cuando Claro, y no como necesariamente una bebé. sala. De hecho, puede haber una sala cuna que sea no sé, un edificio, ¿no? Que tenga varias salas. Y igualmente se le llama sala cuna y de hecho puede no tener ninguna cuna, ¿no? Ay, no se Sí, preocupe. es como el espacio se le dice como sala cuna porque, claro, la cuna es para los bebés y la sala es como el espacio donde están, entonces, Exacto. Sí, de hecho como que tiene cierta se... transparencia, ¿cierto? Su formación. Uno la puede entender, aunque no la haya oído antes, de dónde viene. Como pasa, de hecho, con las otras formas de composición, ¿cierto? La telaraña, aunque uno no la haya oído antes, entiende, bueno, también es bastante transparente que es una tela y está relacionado con las arañas, ¿no? Un poco lo mismo en calicanto, aunque a veces canto, algunos de sus componentes, como por ejemplo canto aquí, sea un poco difícil de entender, de dilucidar su significado. En Salacuna entonces pasa lo mismo, también hay bastante transparencia en su formación, ¿no? Y por lo tanto podemos identificar sus raíces, a pesar de que igual hay una metáfora metida entre medio, podemos identificar sus raíces si se trata igualmente de un compuesto, aunque el resultado no se escriba junto, ¿no? Ahí tenemos entonces otro, o por ejemplo, pez espada, ¿cierto?
La albacora, ¿ustedes conocen el pez que se llama pez espada? Bueno, déjenme mostrarles algún caso de pez espada. Ahí lo tenemos. ¿Cierto? A ver. Ah, perdón. Ahí se ve. ¿Cierto? Es el famoso pez espada, en Chile también conocido como albacora, y que se le llama así porque, bueno, se trata obviamente de un pez que tiene esta especie de punta bien afilada, un pico ahí delante de su cabeza, y que semeja una espada, pero que no es un pez que al mismo tiempo sea una espada, ¿cierto? Pero sin embargo, igualmente hay cierta transparencia en su formación. Podemos identificar estas raíces que la forman, pez y espada, y el resultado, a pesar de que ortográficamente se escriba separado, igualmente funciona como si fuera una sola palabra. ¿Cómo sabemos esto? De hecho, porque, por ejemplo, cuando lo usamos en una oración, deme un ejemplo de alguien, a ver, ¿cómo usarían pez espada en una expresión? Claro, Jorge decía como una especie de estoque, ¿cierto? Eso es lo que tiene en la parte delantera, el albacora. Deme un ejemplo de uso de pez espada. Vamos, vamos, yo sé que hay creatividad a estas horas. Dale, Cata, ídola, adelante. Eh, o sea, a mí me suena que los peces espada como que suelen estar como en estas casas que como que los ponen Claro, como trofeos. como de Mira, premio. fíjate, acabas de usarla, acabas de usarla. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? Me suena que los... Ah, que a los peces espada. Sí, eso, mira. Uy, acabas de dar el ejemplo. Me suena que los peces de espada los cuelgan como otros peces. Algo así, Sí, ¿cierto? sí, Fíjense en esto. La Cata usó la expresión en plural. Y fíjense que no pusiste peces espadas. Sino que el morfema de pluralidad solamente lo aplicaste a peces. Eso no sí, pasa habitualmente cuando tenemos por ejemplo, un sustantivo que está modificado por un adjetivo. Si tengo, por ejemplo, un pez rápido, perdón, y lo pluralizo, me queda peces rápidos, ¿cierto? Capturé un pez rápido, capturé unos peces rápidos, ¿cierto? Sería muy raro decir capturé unos peces rápido. Bueno, en ese caso, como que estaría diciendo que lo hice rápidamente, pero no estaría modificando a pez la palabra rápido. En cambio, si uso pez espada, tengo pez espada en singular y su plural es peces espada, no peces espadas. Esa es una muestra, de hecho, de que funciona como una sola unidad, porque si yo, por ejemplo, lo pluralizo, hay un solo morfema de plural y que afecta al conjunto. Lo mismo pasa en sala cuna, ¿no? Son salas cuna y no salas cunas en su plural. Y eso nos muestra que efectivamente se trata de una sola palabra, ya que le afecta un solo morfema de pluralidad al conjunto completo. Bien, ahí tenemos entonces varios ejemplos de compuestos que siguen este modelo de sustantivo más sustantivo para formar una palabra nueva. Telaraña, por ejemplo, que podríamos decir el caso más evidente, más claro. Coliflor y calicanto, en que... al tiro, Jorge, al tiro te doy la palabra, termino el resumen y te doy la voz. Coliflor y calicanto, en que también tenemos lo mismo, colflor, calcanto, pero además se presenta un interfijo, un elemento de unión entre ambos, pero como solamente es un elemento fónico, no incide realmente en que sea un proceso distinto, ¿no? Se sigue tratándose de una composición. Y ejemplos como salacuna, pez espada, por ejemplo, que también son compuestos, a pesar de que ortográficamente no se escriban como una sola unidad. Jorge, no era, no era una petición de palabra. Pucha, yo creí que iba a hacer algún aporte interesante. ¿No? No, ok. Ya. El primer caso, ¿cierto? De sustantivo más sustantivo. Por ejemplo, otro modelo que es bastante productivo también en castellano
es cuando juntamos un adjetivo con otro adjetivo. Esto, bueno, por ejemplo, el caso de sordomudo, ¿cierto? Que teníamos recién, ¿no? Tomamos el adjetivo sordo, una persona sorda, vamos al adjetivo mudo, una persona muda, y nos da una persona sordomuda. ¿Cierto? Adjetivo más adjetivo, que también da entonces como resultado, en este caso, un adjetivo. ¿Cierto? También, por ejemplo, aquí también puede pasar lo que nos ocurría en el caso de la unión de dos sustantivos, en que a veces aparecía un interfijo entre medio. También pasa, por ejemplo, si juntamos agrio, dulce, nos da un agridulce, que es un tipo de sabor, ¿no? Que combina ambas, no sé, variedades, ¿cierto? De sabor. O, por ejemplo, y esto aquí es más claro todavía, cuando combinamos nombres de colores. Por ejemplo, albo, blanco, celeste, nos da la albiceleste, que suele ser, por ejemplo, el nombre de la camiseta de las selecciones argentinas, ¿no? Que ya que tienen estos listones blancos y celestes, se les suele llamar la camiseta albiceleste. ¿Cierto? ¿Cata? ¿Sí? Que del equipo de fútbol de lingüística, Ujú. la otra vez dijo Muy bien. albiverde. Claro, por supuesto. Muchas gracias, ¿no? Claro, el equipo de fútbol de lingüística, el Lingüística Fútbol Club, tiene una camiseta verde con blanco. Esto les voy a mostrar un ejemplo de Lingüística Fútbol Club. El otro día hablando con el profe Felipe Toro, nos dijo ¿Ya? que, Ah, que con de hecho, Felipe, con las Felipe, camisetas tenían como los nombres como en fonemas, parece, no me sí, acuerdo. pues, mira, aquí tenemos un ejemplo de este es el primer equipo cuando jugamos. Qué juventud. ¿Cierto? Ahí están las camisetas verdes y blancas. Sí, efectivamente teníamos transcripción fonética. A ver si tengo algún ejemplo acá. Ahí hay un ejemplo de nuestros nombres de transcripción fonética. Bueno, en este caso, ¿cierto? Las camisetas blancas y verdes también pueden ser llamadas albo más verde, albiverde, ¿cierto? O incluso verde, a veces le llamábamos verde y blanca, ¿no? Juntando verde, blanco. Como ven, se pueden hacer varias combinaciones, ¿no? Esta forma de adjetivo y adjetivo en nombres de colores es súper productiva, muy fuertemente productiva. Hoy Martina pregunta, aunque me hacen una pregunta directa, les pido que la hagan públicas. Sí, tienes razón, Martina. Claro, Martina me critica lo que yo dije sobre agridulce, diciendo que esta I correspondería a un interfijo, porque ella lo ve más bien como la parte de la raíz de agrio, como que la raíz es agri. Y creo que tienes razón, ¿cierto? Porque la tomamos para formar agriar, por ejemplo, decir, hacer que algo se vuelva agrio. Claro, tienes razón, creo que la raíz es agri. En este caso, entonces, no habría un interfijo, tienes toda la razón. Sino que sería la combinación directa de agri, dulce, ¿cierto? Las dos raíces. Pero sí en albiceleste lo habría, o en albiverde, o en verde y blanco, pues por eso me confundí. Pero tienes toda la razón. Gracias, Martina. Jorge, sí, ahora sí es. Sí, Eh, ahora sí. Cuenta. No, que me llamó la atención que a diferencia de la ocasión de pez espada, ahora el plural estaba solo en el segundo morfema de varias palabras. Sí, mira, eso es interesante y hace que esto que llamábamos recién, estos dos tipos de compuestos, no tengan solamente una diferencia ortográfica, sino que haya una diferencia real entre ellos. Los compuestos cuyo resultado es una sola palabra ortográfica, típicamente, cuando los pluralizamos, tienen el morfema de plural al final de las dos raíces, ¿no? Veo dos telarañas, me comí tres coliflores, ¿cierto? No, bueno, calicanto, como es un elemento no contable, es más difícil de pluralizar, pero si lo pluralizáramos quedarían calicantos, probablemente. En cambio, estos otros que dan como resultado un compuesto que se escribe separado, o sea, la cuna, pez espada, otros como decreto ley, por ejemplo. Bien, en ciudad dormitorio, hay muchos que combinan sustantivo y sustantivo. Típicamente cuando se pluralizan, su plural va con la primera raíz. Salas cuna, peces espada, decretos ley, ciudades dormitorio.
más que en la segunda, ¿no? Quedaría muy raro ciudad dormitorios. Eso queda muy extraño. Así que efectivamente, ahí hay una diferencia que no es solamente ortográfica entre este tipo de compuestos y estos compuestos de acá. Tienes toda la razón, Jorge. De hecho, varios lingüistas los distinguen y llaman a estos, los que tenemos aquí, los compuestos propiamente tales, ¿cierto? Los verdaderos compuestos, y estos los llaman compuestos sintagmáticos, es decir, compuestos que son muy parecidos a una frase sintáctica. Así que sí, tienes toda la razón, porque ahí hay una diferencia que no es solamente ortográfica, sino una diferencia de comportamiento gramatical. Eso. En estos casos sí, los ejemplos de adjetivos más adjetivos suelen ser más bien compuestos normales, ¿no? Aunque igual hay algunos casos de compuestos sintagmáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando juntamos adjetivos y adjetivos hablando de intersecciones entre dos disciplinas, por ejemplo, o dos perspectivas que se juntan para estudiar un fenómeno. Por ejemplo, podemos juntar político-económico, y eso nos da también, por ejemplo, no sé, un ministerio, imagínense, ¿sí? Político económico. Y estos suelen en la ortografía juntarse por medio de un guión. Así que también tenemos algunos compuestos sintagmáticos acá, en la combinación de adjetivo más adjetivo. ¿Cata? Profe, una consulta que me quedó. Entonces cuando se habla de agridulce, igual sería una combinación adjetivo más adjetivo, aunque no tenga interfijo. Sí, claro, el interfijo es un elemento en realidad como de acomodación fónica nomás. Típicamente se usa cuando se siente que combinar las raíces queda un poco, las raíces así puras, queda un poco como poco suave de pronunciación. Por ejemplo, al juntar albo con celeste nos quedaría albo celeste, que suena peor, no sé muy bien, no sé muy bien por qué, pero en la conciencia lingüística de los hablantes suena peor que albiceleste, ¿no? O verde blanco, queda mejor verde y blanco. Entonces se hace se pone ese elemento entre medio para que sea un elemento de unión. De hecho, lo más probable es que, por ejemplo, en casos como albiverde, verde y blanco, como la raíz realmente es verde, no verde, y lo sabemos porque, por ejemplo, cuando es fuente de derivación, tomamos verde nomás, por ejemplo, en verduzco, es verde, la raíz es verde y le agregamos cusco. Entonces, el resultado probablemente debería ser algo así como verde blanco, ¿cierto? Que tiene varias consonantes juntas, lo que es bastante ajeno a la típica pronunciación del castellano, y por eso le ponemos un elemento de unión. Claro, pero como se trata de un elemento que es solamente como una especie de ajuste fónico, algo que nos sirve para hacer que la pronunciación sea mucho más armoniosa, no se considera que incida realmente en la formación de palabras y son compuestos de adjetivo-adjetivo, tal y como es, por ejemplo, sordomudo o agridulce, en que no ocurre no hay un elemento ahí, un interfijo, ¿no? Que aparezca entre las dos raíces. Ese es el caso de los... Perdón, ¿bien, Cata? Sí, le dije con muchas gracias. No, un placer. Otro modelo, sustantivo más adjetivo. Hay varios, ¿no? Vamos a mirar solamente algunos de los casos más comunes. Digo, hay varios modelos posibles, ¿no? Pero vamos a ver estos 3, 4 casos más comunes nada más. Por ejemplo, aguardiente. Ay, perdón. ¿Cierto? Que está formado a partir de agua más ardiente, obviamente. Que es un tipo de licor, ¿no? Un licor transparente, parece que muy fuerte en contenido alcohólico, ¿cierto? Se llama aguardiente. En este caso viene del sustantivo agua más el adjetivo ardiente y forma entonces este compuesto. Otro, camposanto, ¿cierto? Otro nombre de los cementerios, que viene, bueno, de manera bien transparente de campo más santo. De nuevo, todas estas formaciones son bastante transparentes, ¿no? Pero igualmente hay cierto grado de
de significado idiosincrático en cada uno de estos casos. Es decir, no, a pesar de que son bastante transparentes, perdón, eso fue mi WhatsApp, lo siento, a pesar de que son bastante transparentes, el significado igual toma un significado que le es muy propio. Quiero decir, aguardiente no es cualquier agua que arda. Es decir, si ustedes pueden hervir no sé, una jarra de agua, ¿cierto? En una olla, y luego se la sirven a alguien, no le sirvieron aguardiente realmente, ¿no? Y no cualquier campo, ¿cierto? Que alguien haya bendecido, ¿cierto? Es un campo santo, ¿sí? No solamente aquel donde están enterradas las personas, ¿no? Entonces hay cierta idiosincrasidad en el resultado, a pesar de que tenga todavía cierta transparencia. Eso es muy común en los compuestos. Algunos más, no sé, por ejemplo, si tomamos el sustantivo cara y le añadimos el adjetivo dura, nos da cara dura, ¿cierto? Que no nos habla de un tipo de cara, sino que habla de un cierto tipo de personas que tienen un comportamiento descarado, ¿no? Como sinvergüenza. Sinvergüenza, de hecho, otro compuesto. Ahí también tenemos la unión de un sustantivo más un adjetivo que nos da un resultado de uno de estos compuestos. Cuando tenemos, de hecho, este es muy productivo, esta forma de sustantivo más adjetivo, cuando tenemos como base un sustantivo que habla de una parte del cuerpo y como adjetivo algo que caracteriza esa parte del cuerpo. Y los resultados son bien físicos o en algunos casos metafóricos. Por ejemplo, en caradura el resultado es metafórico, pero si juntamos pelo más rojo, nos da, por ejemplo, pelirrojo. Esto que sí es físico. Sustantivo, adjetivo, y en este caso sí aparece de nuevo un interfijo, ¿no? La i, ya que la raíz es pel en pelo, la otra es rojo, nos da este elemento de unión pelirrojo. Este es súper común, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene unas cejas en las que no se ve un elemento de separación entre medio, ¿cierto? O mejor aún, una persona anda también se habla como actitudinalmente cuando una persona anda preocupada, ¿no? Y por lo tanto anda como con las cejas juntas, se dice que, bueno, se usa cejas, las juntas, y nos da cejijunto. Cejijunto. ¿Cierto? Así. ¿Mm? Pelagato es muy interesante, la que nos da la Ale, pero fíjate que no corresponde exactamente a este patrón, ya que pelar es un verbo y gato es un sustantivo. Así que no es exactamente este patrón. Este corresponde a un patrón, a un modelo, que vamos a ver enseguida. Así que guarda por favor ese ejemplo, porque lo vamos a ver en un momentito. Los de acá sí son todos sustantivos más adjetivos, ¿cierto? El sustantivo agua y el modificador adjetivo ardiente, camposanto, etc., ¿no? Otro ejemplo, ¿no? De estos casos en que tenemos un base que es una parte del cuerpo y luego una característica, no sé, por ejemplo, boca más abierta nos da boquiabierto, también con interfijo. ¿Sí? Que en este caso se trata de una cuestión actitudinal, ¿no? Como estar sorprendido. ¿Francesca? Mm, Sí, profe, es que estábamos hablando con las chiquillas y cuando ¿Ya? usted iba a ponerlo de ceja, nosotros habíamos pensado que iba a poner uniceja, porque también existe También, uniceja. Y queremos también. saber cómo la formación, porque estábamos aquí como teorizando, pero no la tenemos concreta. Tienes razón. Ese también existe, tienes razón. Y ese otro modelo, que es un poquito menos productivo, pero igual existe, que es el de cuantificador más sustantivo. Es decir, una palabra que indica una cantidad más un sustantivo. Por ejemplo, en ese caso, uno más ceja, Se murió. perdón. Ay, no te Es que escuché. la Vale se sorprendió mucho ¿Por qué? por el Porque, cuantificador. claro, Se atoró. exacto. ¿Cierto? Cuantificador, uno más ceja, tienes toda la razón, nos da uniceja. Otro ejemplo
ahí de cuantificador más sustantivo, es por ejemplo el caso de 100 pies, ¿cierto? La palabra 100 que cuantifica, pies, que es un sustantivo, y nos da 100 pies que nos habla de un cierto tipo de insecto, ¿no? Ese también es un modelo, pero que no es tan productivo, ¿no? Doble cara está interesante, ¿cierto? O dos caras, ¿cierto? Me gusta. Aunque eso sería más sintagmático, ¿cierto? Porque lo escribiríamos como... Me gusta. Lo escribiríamos como dos palabras separadas a pesar de que funcionen como una sola, ¿cierto? O dos caras también, como el villano de Batman. Súper. Así que efectivamente ese es otro modelo, ¿no? El de cuantificador más sustantivo, aunque es un poquito menos productivo de los que hemos visto hasta ahora. Gracias, profe. Un placer. Bueno, solamente para terminar algunas cositas con este de sustantivo más adjetivo, aquí también se dan estos compuestos sintagmáticos, ¿no? Estos que se escriben separados. Por ejemplo, si juntamos el sustantivo piel más el adjetivo rojo, nos da piel roja, por ejemplo, que es un nombre que habitualmente, clásicamente, tradicionalmente se usaba para hablar de los indígenas, sobre todo los norteamericanos, ¿no? Se ve mucho en las antiguas películas de vaqueros e indios, ¿no? Los pieles rojas, que obviamente también tiene cierta transparencia en su formación, pero no habla de un cierto tipo de piel, sino que de un cierto tipo de persona, ¿no? O algo más actual, ¿no? Cabeza rapada, que también es un compuesto, ¿no? Ya que nos habla de, por ejemplo, con eso lo usamos para designar a una persona, ¿cierto? Ese es un cabeza rapada, ¿cierto? Porque, no sé, sigue la ideología nazi, ¿no? O es, no sé, o alguna otra forma de la Profe, acción que le podemos hacer. ¿Cierto, Cata? eso se suele decir skinhead, como Claro, que se usa en inglés, pero se sigue sí, usando como dato. tienes razón. Probablemente ahí, no sé si sea directamente una copia del inglés, o por lo menos sea una influencia. Si se tratara de una copia exacta del inglés skinhead, ¿cierto? Que es como cabeza, piel, ¿no? Algo así. ¿De qué se trataría en ese caso? Si esto fuera como una traducción parte por parte del skinhead del inglés. ¿Un calco? Sí, sería uno de esos calcos semánticos, ¿cierto? Parecido al disco duro, ¿cierto? A perro caliente, de ese estilo que vimos cuando estudiábamos los premios. Claro, perfectamente podría ser que o bien fuera un calco en sí mismo, o por lo menos una influencia, ¿cierto? De la forma del inglés. Amira nos pregunta qué pasa con pelirrojo. Lo tenemos por acá, ¿cierto? Aquí está. Yo creo que lo había puesto. Aquí está, claro. Profe, ahí está. Sí, ¿verdad? Se me había perdido. Ahí está. Sí, pues efectivamente, Amira. Pelirrojo es también un caso en que tenemos sustantivo más adjetivo que habla de una parte del cuerpo, y estos son súper frecuentes, ¿no? Aquí puse algunos nomás. Pero también, no sé, una persona que le gusta robar, por ejemplo, puede ser un marilarga, ¿sí? Eh, no sé, antiguamente se le decía a las personas que cojeaban que eran patizambo, por ejemplo, ¿no? Hay muchos de este estilo, ¿no? Que tenemos una parte del cuerpo y luego algo que lo está caracterizando, y como resultado tenemos un compuesto que habla de ese tipo de personas, ¿no? Hay un montón, un montón. Así que efectivamente aquí tenemos solamente algunos ejemplos. Sin embargo, bueno, aquí hemos visto entonces varios modelos de composición, sustantivo más sustantivo, que nos da, por ejemplo, telaraña, por poner un caso característico, adjetivo, adjetivo, que nos da sordomudo, sustantivo más adjetivo, aguardiente, cuantificador más sustantivo, que nos da uniceja o cien pies. Son todos efectivamente modelos que existen, ¿no es cierto? Como especie de patrones que tenemos en nuestra mente y que nos pueden servir para crear este tipo de compuestos. Algunos son más productivos y otros son menos productivos. Sin embargo, el modelo más productivo que tenemos en español corresponde al ejemplo que la Ale nos daba hace un ratito. Es el modelo de verbo más sustantivo. Y aquí sí que tenemos un montón, ¿no? Por ejemplo, casos como
guardaespaldas, que viene del verbo guardar, ¿cierto? Más el sustantivo espaldas. Es decir, una persona que resguarda, vigila, protege a otra persona. En este caso, espaldas se usa como una metonimia de la persona. Así que un guardaespaldas es alguien que resguarda a una persona y viene de esta formación. Dos raíces, por supuesto, un verbo, un sustantivo, y el resultado es un compuesto. Y aquí tenemos miles, ¿no? Por ejemplo, con matar tenemos un montón. Por ejemplo, mata más moscas nos da, evidentemente, mata moscas, que es un aparato que sirve para matar las moscas. Sacar más corchos, saca corchos. Saca más puntas, saca puntas. Que con mucha frecuencia, entonces, como ven, sirven para referirse a algún tipo de persona, o perdón, aquí algún tipo de persona, o algún tipo de instrumento, ¿no? De artefacto. Amira nos dice rompemuelas. ¿Qué es el rompemuelas? Mira, yo no lo conozco, pero claramente viene de rompe, el verbo romper más muelas. ¿Qué es un rompemuelas? Ah, un koyak, sí, ¿verdad? Un cierto tipo de caramelo, ¿cierto? Muy duro. Claro, la Valentina nos muestra este ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo muy bueno, ¿cierto? ¿Cómo se llama este perrito? El famoso perro matapacos, Un botapaco, sí. ¿cierto? Que, claro, nos muestra que este es un cierto tipo de modelo, este patrón de verbo más sustantivo, muy activo, muy productivo, porque cuando necesitamos formar una palabra, es uno de los modelos que perfectamente tenemos a nuestra disposición. Del verbo matar, más pacos, nos dio el matapacos, ¿cierto? Que habla de este animal específico. Pero aquí hay un montón. O sea, incluso si nosotros quisiéramos en este momento crear una palabra, por ejemplo, así como en estos productos que aparecen en esos canales de venta directa, ¿no? Como Antena 3 Directo, ese tipo de cosas, creáramos un instrumento, no sé, imagínense que tienen sus mascotas y alguien crea un cierto tipo de pinza especial que sirve para sacar las pulgas a las mascotas. No sé, un invento nuevo, ¿no? Bueno, podría tener un nombre de fantasía, por supuesto, pero también podría ser perfectamente un sacapulgas, ¿cierto? Que vendría justamente de la raíz saca más la raíz pulgas, ¿cierto? ¿Cata? De hecho, las pipetas, cuando se le ponen para las pulgas a los animales en general, se les ¿Ya? dice que son sacapulgas. O hay ¿En cepillos serio? también, cuando los cepillan, o los collares que son antipulgas, por ejemplo. Bueno, ahí tendríamos en todo caso con sacapulgas completamente de acuerdo. Pero el otro ejemplo que me diste, antipulgas, que también lo he oído, por supuesto, tiene una formación distinta, ¿no? ¿Cómo se forma antipulgas? ¿Y a qué tipo de proceso corresponde? O sea, es anti más pulgas, que da antipulgas, pero no sé bien a qué proceso, no me quiero arriesgar. Ah, ¿quién nos ayuda aquí? La Vale. Creo que supongo que podría ser de precisación, ¿no? Perdón, no te entendí bien. Por precisación. Sí, claro, aquí no tenemos un compuesto en antipulgas, sí lo tenemos en sacapulgas porque saca y pulgas son palabras eh, independientes, ¿cierto? Que funcionan como raíces ambas, ¿cierto? Voy a voy a sacar la mantequilla del refrigerador, por ejemplo, por decir cualquier cosa, y tengo una pulga en el oído. ¿Sí? Efectivamente funcionan como elementos independientes, mientras que en antipulgas, pulga ya vimos que funciona como una raíz, pero anti no funciona como una raíz, sino que es siempre un morfema dependiente. Como dice la Ale en el chat, se trata de un prefijo. Y por lo tanto aquí la formación es, como decía la Vale, es una derivación por prefijación. Tenemos el prefijo anti más la raíz pulga. ¿Cierto? Entonces, en sacapulgas tenemos una composición, mientras que en antipulgas tenemos una derivación
por prefijación. ¿Ya? ¿Bien, Cata? ¿Sí? Sí, profe, gracias. A ti. Bueno, fíjense que esto es tan productivo, como les decía recién, que perfectamente puede servir para crear nuevos compuestos de manera también en el ámbito festivo, ¿no? Por ejemplo, fíjense en este medicamento que me pareció en un meme hace unos días. Deme 10. ¿Cierto? El soporta hueones, ¿no? Que claramente es algo que sirve para soportar a un cierto tipo de personas. Y aquí tenemos también la formación verbo, ¿cierto? Soporta, soportar, hueones, por supuesto, un sustantivo, y nos da, en este caso, un medicamento, ¿no? Un cierto tipo de instrumento que sirve para cumplir una cierta función. De la misma manera en que sacapulgas también es un instrumento, rompemuelas, sacapuntas, etc., ¿no? Así que es bastante productivo. Incluso es tan productivo esto que podemos tener un compuesto que luego, cuyo resultado sea luego una raíz que sirva para formarse con este mismo proceso para formar otro compuesto. Les voy a poner un ejemplo mejor. Fíjense en este caso. Parabrisas. Estas combinaciones con para son muy frecuentes con este tipo de modelo, ¿no? Parabrisas, parachoques, paracaídas, paraguas, ¿no? Todos esos son muy frecuentes con el verbo parar. Parabrisas está formado con el verbo parar, ¿cierto? Más el sustantivo brisas. ¿No? Muy, muy, muy claro, ¿no? Y nos habla de la luneta, ¿no? Delantera de los vehículos, que sirve justamente para detener el viento, ¿no? Para que el viento no nos moleste en la cara cuando vamos en un auto, ¿no? Bueno, eso nos da, por supuesto, el compuesto parabrisas. Hasta ahí bien, ¿no? Bueno, ¿cómo se llaman los elementos que sirven para limpiar los parabrisas? Cuando está lloviendo, por ejemplo, para despejar el agua. ¿Francesca? Profesor lo limpia parabrisas. Esos son los limpia parabrisas, ¿cierto? Y en ese caso, lo que ocurrió es que tomamos parabrisas, que ya lo teníamos, lo vimos recién, que está formado por la composición de parabrisas, y ahora lo tomamos como si fuera una sola raíz, ¿cierto? Y lo unimos el verbo limpia, y nos da entonces limpia parabrisas. Siguiendo el mismo modelo, ¿se fijan? Lo voy a poner al revés de nuevo acá para que se entienda. Parabrisas, ¿cierto? Nos da, obviamente, la raíz para más brisas, parabrisas. Y si luego esa palabra resultante la tomamos como una raíz y la adjuntamos otro verbo, nos da limpia parabrisas. Pero esto no acaba acá. Este modelo es tan productivo que fíjense que podemos tener, y esto lo encontré de hecho alguien lo estaba vendiendo, un porta limpia parabrisas. Por ejemplo, esta rejilla que sirve para poner ahí los limpia parabrisas. Y sigue, si se fijan, el mismo modelo. En este caso tomamos limpia parabrisas, como si fuera una sola palabra. La voy a copiar. Porque de hecho funciona como una sola palabra. Y le ponemos otro verbo. Y nos da el porta limpia parabrisas. Y en principio, ya que este modelo es tan productivo, nada podría detenernos si queremos seguir haciendo esto, ¿no? Y perfectamente podría hacerse, ¿no? Si se nos ocurre, no sé, algo que sirve para romper los porta limpia parabrisas. Imagínense que a alguien le cargan tanto esa parte de los autos que crea un instrumento específico para romperlas. Eso perfectamente podría ser un rompe porta limpia parabrisas. Y se podría seguir así hasta el infinito, en realidad. ¿Catalina? Tengo una duda. Cuando, por ejemplo, vemos lo de porta limpia parabrisas, ¿no se Sí. podría decir que son 3 raíces? Tú dices que serían 3 raíces, un compuesto de 3 raíces.
Sí, porque sería porta, limpia, parabrisas, o se toma el limpia parabrisas como una palabra aparte. Ah, qué buena pregunta, claro. En realidad, en realidad, si tomamos porta, limpia, parabrisas, en estricto rigor deberían ser 4, ¿no? Porque sería porta, limpia, para, brisas. Que serían 4. Claro, pero está muy bonita la pregunta de si porta, limpia, parabrisas está formado de esta manera, que yo les mostraba aquí, o si quizás está formado de esta otra manera. Uy, algo le pasó a mi compu. Perdón. Ahí sí. Ay, se me trabó el compu. Alguien me está hackeando. Bien, en todo caso, profe, lo que pasa es que no se ve la ventana que quiere mostrar. Estamos viendo como la pizarra. Ah, pero se ve mi pizarra, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ah, es que tengo algún problemita con mi... ¡Uy! ¡Oh, limpio parabrisas! Alguien me hackeó. Ah, perdón, chicos. Uy, no sé qué me pasó. Se volvió loco mi compu. Ya, ahí paró. ¡Ay, qué cosa más rara! No, pero no se preocupe, si a cualquiera le puede pasar. Me siento como Bart Simpson escribiendo en la pizarra. Hoy algo raro le pasó a mi compu. No sé qué le puede haber pasado. No me está funcionando el teclado. A ver, ¿cómo lo arreglo? Denme un segundito. Ay, qué lata. Ya, ahí se arregló. Lo siento. Ya, estaba muy bonita la pregunta de la Cata. Ella nos pregunta, perdón, vuelvo al tema. Hay dos formas entonces de interpretar quizás algo como, veámoslo con limpia parabrisas, que es más chiquitito, ¿no? Limpia parabrisas, uno también podría interpretar, lo voy a copiar de nuevo acá abajo, podría interpretar que en vez de estar formado por dos raíces que son limpia y parabrisas, quizás uno podría interpretar que es limpia más para más brisa. Y que eso nos diera entonces limpia parabrisas. Esa es la pregunta, ¿cierto, Cata? Sí, profe. Eso, súper. ¿Qué nos hace pensar que probablemente esta es la respuesta y no esta? Hay dos argumentos en realidad. El primero es que parabrisas existe, efectivamente, como una palabra independientemente de limpia parabrisas. Es decir, este compuesto existe de manera independiente. Y por lo tanto es una hipótesis razonable suponer que funciona como una sola palabra, a esa palabra es la que se le adjuntó limpia. Porque además el resultado efectivamente no es algo que limpie lo que para y luego la brisa, sino que es que limpia un objeto que llamamos el parabrisas. Entonces, el hecho de que esta palabra exista previamente a esta formación y que además se tome como el objeto que es limpiado, en este caso, nos puede hacer pensar que efectivamente el tipo de formación de palabras toma estas dos raíces en vez de estas tres. Eso es lo primero. Ese es el primer argumento que es el más fuerte. El segundo argumento es que el modelo que es productivo es típicamente verbo más sustantivo. Como hemos visto aquí, es un modelo súper productivo, un modelo que nos sirve muy fácilmente para crear palabras nuevas, ¿no? Incluso el caso del soportahueones que teníamos recién era un ejemplo muy gráfico, ¿no? Eso, o el matapaco, ¿no? Entonces el modelo verbo más sustantivo es un modelo súper productivo en el castellano. Pero un modelo como verbo más sustantivo, que sería limpia, para, brisas, es un modelo raro. No tenemos más palabras que sigan ese patrón. Entonces tendríamos que suponer que aquí se trata de una excepción que perfectamente puede ser, pero sería una explicación menos probable, ¿no? Y aquí, de nuevamente, como típicamente hacemos en ciencia, aplicamos la navaja de Occam, ¿se acuerdan? Cuando tenemos dos explicaciones, la más sencilla, en este caso la que nos hace dar menos argumentos, la que sea menos ad hoc, es la mejor. Y en este caso, la explicación de que se sigue el mismo patrón, el limpia más parabrisas, es entonces probablemente una mejor explicación. Que además nos sirve para explicar
la formación de porta, limpia, parabrisas, porque seguiríamos aplicando el mismo patrón. Verbo, porta, más limpia parabrisas, que no se toma como varias raíces, sino que como una sola palabra, limpia parabrisas. Entonces se seguiría repitiendo el mismo modelo, en vez de tener que aquí estar formulando que hay un nuevo modelo que sería verbo, más verbo, más verbo, más sustantivo. Eso, entonces esas serían las dos explicaciones más fuertes de por qué limpia parabrisas o porta limpia parabrisas se toman como la unión de el verbo más este otro elemento que existe previamente, más que sean tres raíces, ¿no? Porque podemos detectar estos varios pasos realmente en la formación de la palabra. ¿Bien, Ya, Cata? profe, muchas gracias. Por nada. Eso. Hasta ahí con los compuestos, ¿no? Como vemos entonces, y a manera de repaso, en un compuesto lo que tenemos es la unión de raíces para formar una nueva palabra, típicamente dos, como hemos visto. Puede haber, como en el caso de que nos dice la Cata, ¿cierto? Con la propuesta que tenía la Cata recién, puede haber algún caso excepcional en que se junte más de una raíz, pero son casos súper raros y que generalmente no siguen un patrón. El único que se me ocurre en este momento es el caso de corre, ve, dile. ¿Cierto? Que es muy raro, que nos da como resultado corre, ve y dile. Que seguramente no han escuchado nunca en su vida, ¿no? Esto se usa mucho en literatura clásica, sobre todo en el español de España, para hablar de una persona chismosa, ¿no? Es decir, que esa persona es una corre, ve y dile, que es muy transparente, ¿no? Porque apenas oyen algo, o apenas ven algo, van corriendo no a decírselo a otras personas. Entonces, eso también sería un compuesto de tres verbos: correr, ver, decir. Y además un pronombre crítico, ahí dile a alguien, ¿no? Pero es súper poco productivo, es muy raro, y no tenemos más palabras que sigan con ese patrón. Entonces, no es imposible que un compuesto se forme con más de dos raíces, pero es raro. La mayor parte se forman con dos raíces, nada más. Entonces, siguiendo con el resumen, los compuestos son palabras que se forman con la unión de raíces, típicamente dos, y típicamente siguiendo un modelo, ¿no? Por ejemplo, sustantivo más sustantivo, que nos dan ejemplos como telaraña. En algunos casos es un resultado ortográficamente, que en la ortografía se ve como una sola palabra, o en algunos casos es como los compuestos sintagmáticos, pez, espada, se escriben como palabras separadas. Otros modelos productivos, adjetivo más adjetivo, sustantivo más adjetivo, cuantificador más sustantivo, y el más productivo, el más frecuente, el que nos da más nuevas palabras en castellano actualmente, es el de verbo más sustantivo, que lo acabamos de ver, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? ¿No? Bien. Dentro de las composiciones, tenemos también otros tipos de palabras que se forman uniendo raíces, pero de una manera un poco distinta a las que acabamos de ver, que se forman según unos modelos, ¿no? Son las que llamamos las locuciones. Por ejemplo, fíjense en esta portada de las últimas noticias que apareció hace algunos días. Dice, Mateucci tiró la toalla con Daniel Aránguiz. Ella no da vuelta a la página. Aquí aparecen dos locuciones. Es decir, palabras que están formadas por más de una raíz. ¿Qué tienen de interesante? Que aquí las locuciones, que son estas nuevas palabras, no se distinguen a primera vista de una frase, es decir, de una formación sintáctica. Pero son identificables porque tienen un significado único, diferente y bastante metafórico, ¿no? Diferente al que sería el significado de la frase. A ver si identifican acá cuáles son las locuciones de las que hablo. ¿Catalina? No sé si será lo correcto, pero según yo, sería tiró la toalla Tirar la y toalla es da una, vuelta a la efectivamente. página. Y dar vuelta a la página es la otra, en efecto, ¿cierto? ¿Francesca?
Creo que iba a decir lo de dar vuelta a la página también. Sí, súper bien. Estas son efectivamente las dos locuciones, ¿no? Tirar la toalla. Oye, todo esto no sé ni siquiera quién es Mateucci, ¿ustedes saben quién es? Sí, profe, salió en un reality Chuta, hace estoy muy muchos años. perdido, ¿no? Pero bueno, era muy importante porque fue portada en las últimas noticias, ¿no? Bueno, efectivamente aquí tenemos estas dos locuciones. Tirar la toalla y dar vuelta a la página. ¿Qué significa cada una? ¿Qué significa tirar la toalla, por ejemplo? ¿Le suena? ¿Entienden lo que quiere decir aquí la portada? Es ¿Francesca? como rendirse. Uy, perdón. Oye, te adelantaste a la Francesca, Cata. Bala. Francesca, a ver. Eso que es como dejar de insistir con algo. Exacto, dejar de insistir con algo, rendirse, ¿cierto? Tirar la toalla efectivamente es eso. Y está formada, obviamente, por las raíces, tirar, más la, más toalla. Y en el caso de dar vuelta a la página, que evidentemente, que evidentemente se forma por dar vuelta, más la, más página. ¿Qué significa en este caso? Valentina. Se tiende a comprender como superar algo. Exacto, como superar a alguien o algo, ¿no? Dejar de pensar en algo y pasar a otra cosa. Eso es dar vuelta a la página. Entonces, efectivamente están formadas por varias raíces, pero aquí no se sigue un patrón, como veíamos en los casos anteriores, en los compuestos normales, sino que aquí nos da como resultado algo que en principio es indistinguible de una frase. De hecho, tirar la toalla tiene un origen metafórico. No sé si ustedes, alguno conoce el origen de tirar la toalla, en el sentido de rendirse, ¿no? ¿A nadie le suena? La Cata la sabe. O sea, me suena algo como, no sé si tenía que ver con el deporte, parece, como con los Sí, boxeadores, o con no. los boxeadores, exactamente. Que era como esto de que cuando tiran la toalla es porque como que ya se acabó la pelea, si no me equivoco. Sí, exactamente, claro. Cuando un entrenador de un boxeador está viendo que a su entrenado no le están pegando mucho y ya puede causarle daño, un gesto, un símbolo que puede hacer para indicar que se rinden, es tomar la toalla que tienen típicamente para secarlo, tirarla al ring y con eso el símbolo es que se rinden, ¿no? Y si el árbitro ve eso, para enseguida la pelea. Parece que eso ocurría en este deporte del boxeo. Entonces, de eso se tomó metafóricamente la idea de tirar la toalla en general para rendirse en términos amplios, ¿no? Dar vuelta a la página. Oye, Fran, ¿tu hermana pelea, hace boxeo? A tu hermano, perdón. Pero muy amateur, o sea, como era la primera vez que se había subido a pelear y le pasó eso, que el entrenador del contrincante como que llegó y tiró la toalla y ahí se terminó la pelea. Literalmente la tiró al ring, ¿cierto? Realmente. Perfecto, claro. Ese es, todavía se usa literalmente, y ahí de hecho, en ese caso, ahí no es un compuesto, ahí es una frase sintáctica, ¿no? Porque ahí uno puede entender que tirar significa tirar, arrojar a algún lugar, y toalla es efectivamente una toalla. Pero probablemente cuando Mateucci, o cuando la persona que hizo este titular dijo Mateucci tiró la toalla cuando era Daniel Aranguis, uno no se imagina a este tipo, ¿cierto? Como tirando una toalla realmente con Daniel Aranguis, ¿no? Como cada uno tomado de un extremo de una toalla y jugando a tirarla, ¿no? Como en el juego de la soga, o algo parecido, o tampoco tirando una toalla encima. No, aquí literalmente quiere decir, más bien de una manera metafórica, que se rindió, ¿no? Que ya dejó de insistir con esa persona. Lo mismo dar vuelta a la página, ¿cierto? Yo también puedo usar dar vuelta a la página en un sentido literal. Si estoy leyendo un libro, perfectamente puedo dar vuelta a la página y pasar a la página siguiente. Pero acá, Mateucci no, se refiere a que ella no da vuelta a la página en el sentido no de que se haya quedado pegada en una página en un libro,
sino metafóricamente en el sentido de que está pegada en una situación de la vida, ¿no? Y no la deja pasar. Bueno, si se fijan entonces, estas que llamamos locuciones, también en cierto sentido son composiciones porque están formadas por más de una raíz, pero aquí no se sigue un patrón, no se sigue un modelo, sino que hay una especie de metaforización a partir de una frase, algo que originalmente era una frase normal, pero que por mucho repetirse empezó a tomar un significado específico, un significado idiosincrásico. ¿Mm? Y aquí tirar la toalla, dar vuelta a la página, son ejemplos. Pero hay un montón, ¿no? No solamente, aquí tenemos, por ejemplo, verbos, tirar la toalla, dar vuelta a la página, pero también se pueden formar sustantivos a partir, o varias otras categorías, por ejemplo, a partir de este tipo de formas. Por ejemplo, patas de gallo. Tengo una pregunta de Valentina y enseguida la voy a responder, pero veamos algunos de estos ejemplos primero. ¿Qué pasa en patas de gallo? ¿Saben lo que es una pata de gallo? ¿O qué son las patas de gallo? ¿Sí, Cata? La Fran no sabe. Son como las arrugas que se hacen en la parte de los ojos. Sí, son estas arruguitas. Puede ser, sí, Esas. puede ser cuando uno sonríe o cuando ya Claro. tiene más edad. O cuando ya estamos viejitos, se nos hacen esas arrugas. Acá. Esas son efectivamente las patas de gallo, que obviamente son metafóricas, ¿no? Porque toman son como en un ángulo, ¿no? Parecido como es justamente la pata de la extremidad, ¿cierto? De las aves, ¿no? Que obviamente se forma a partir de esta frase, ¿no? Y que por supuesto uno puede confundir también con las patas de gallo. Si una persona colecciona, imagínense un hobby muy sangriento, colecciona patas de gallo, es decir, va a cortarle patas a las aves de corral, claro, ahí sería la frase, yo colecciono patas de gallo. Pero si digo, me salieron unas patas de gallo en la cara, uno no piensa que le salieron realmente, literalmente las patas, sino ese tipo de arrugas, y ahí estaríamos ante la locución. Bueno, algunas otras, ¿no? Por ejemplo, al tiro, esa es muy buena. Esta es una locución adverbial, ¿no? Que se forma literalmente con la expresión, la preposición a, el artículo el y el sustantivo tiro, para indicar que algo ocurre inmediatamente, ¿no? Eso también es una locución. Muchas también verbales, por ejemplo, echar a perder. Es decir, estropear algo. Y no es que literalmente uno eche a un perder. No, de hecho, si uno trata de analizarla, no tiene sentido. Sino que hay que entenderla como aprenderse de memoria de esta forma. O piel de gallina. Se me puso la piel de gallina, quiere decir que te dio miedo, no necesariamente que la piel sufrió una transformación. Puede que sí, pero también puedes decir simplemente, oye, con esa película se me puso la piel de gallina en el sentido de que te asustó o te puso nervioso, pero no necesariamente que la piel haya tenido una transformación, ¿no? Fíjense que en todos estos casos, tirar la toalla, dar vuelta a la página, patas de gallo, al tiro, son todas, en cierto sentido, compuestos, porque están formados a partir de raíces individuales, pero se diferencian de las anteriores porque no siguen un modelo, sino porque en este caso se trata de frases que eran originalmente usadas de manera transparente, pero que luego fueron tomando un sentido metafórico y que ahora en realidad no es inferible a partir de la suma de sus componentes. De hecho, las locuciones se dice que tienen un significado no composicional. En el sentido de, claro, cuando nosotros tenemos un significado que es transparente, por ejemplo, en los otros compuestos, por poner un ejemplo sordomudo, la palabra sordomudo tiene un significado composicional, en el sentido de que uno puede deducir lo que significa la palabra a partir de los significados de sus componentes. Una persona sordomuda es una persona que es sorda y muda. O albiceleste, ¿no? Una camiseta de color albiceleste tiene el color albo más celeste. Entonces es algo muy transparente.
Pero en las locuciones, en cambio, tienen un significado no composicional, porque uno no puede inferir, al menos de buenas a primeras, ¿no? Si uno no conoce la historia, la anécdota quizás que está en la base de la palabra, uno no puede inferir el significado a partir de los componentes. Y esto, claro, cuando una persona aprende la lengua, por ejemplo, un extranjero que aprende la lengua, ¿cierto? Muchos de estos lo confunden mucho porque no suenan a frases, pero no se puede entender lo que significan sin conocer la historia, ¿no? Eso. Por ejemplo, si una persona, oye, se me puso la piel de gallina, entenderá que le pasó algo en la piel, pero no necesariamente que se puso nervioso o que se asustó. O unas muy chilenas, por ejemplo, echar la foca. Esa es muy buena. Si alguien les dice, oye, tu amigo me echó la foca ayer, una persona que lo oye y que no conozca el significado de la locución echar la foca, va a entender, oye, te tiró un animal encima. Lo que es bastante ridículo, ¿no? Pero nosotros, hablantes del español de Chile, sabemos que echar la foca significa increpar a otra persona. ¿Verdad, Francesca? Profe, en ese caso, tirar la talla también sería También, por supuesto, interesante. dar la talla, ¿no? En que no estamos, obviamente, arrojando una talla en el sentido de un chiste o cualquier otro sentido, sino que se usa entero como una sola palabra, ¿no? En que se habla para estarse divirtiendo, típicamente haciendo bromas con los amigos, ¿no? Bromas verbales, típicamente. Eso. De hecho, es tan divertido esto, hacer una vaca, por supuesto. Es muy bueno. Si alguien les dice, oye, para comprar un regalo a, no sé, al amigo que está de cumpleaños, vamos a hacer una vaca. Y como, y alguien no conoce el significado de esa palabra, es como, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué piensa, no? Claro. Eso es porque tienen un significado no composicional, ¿cierto? Y son, en principio, indistinguibles de las frases normales del castellano. De hecho, cuando uno trata, y con esto terminamos, ¿no? Cuando uno trata de contrastar el significado de la locución con el significado de la frase, dan resultados muy divertidos. Por ejemplo, fíjense en este. Pegar el grito en el cielo. ¿Se fijan? Aquí está contrastando algo que significa simplemente gritar, gritar muy fuertemente o reclamar por algo, con literalmente pegar el grito, ¿no? Este cuadro de Munch, si mal no recuerdo, que se pega con un Está muy bueno, está muy literal. muy literal, efectivamente, ¿no? Ese contraste entre la frase, en que acá, que es la que está ilustrada acá, y el significado que nosotros sabemos que tiene pegar el grito en el cielo, que es gritar, reclamar por algo, genera este toque de humor. Y este que a mí me encanta, que tiene el mismo principio, ¿no? Uno ve aquí a la señora pasando, dale, ahora dale, 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 pasó la vieja, ¿no? Y este que es muy chileno, ¿no? En el sentido de pasó la vieja, ¿qué significa? Que ya como que ya pasó el tema, como que pasaron a Exacto, exacto, ¿cierto? Tenías la oportunidad de hacer algo, pero ya pasó esa oportunidad. ¿Y ustedes se imaginan de dónde viene pasó la vieja? ¿No? ¿Les suena de dónde puede venir? Tengo como una idea, pero no sé si A es ver, correcta. Cata. Que era como, o en verdad no me acuerdo bien cómo era, pero era como cuando pasa la gente vendiendo cosas, Ya. como que ya pasó ya, como no lo podéis comprar, como que era algo así parece. Bueno, podría ser, es verdad. Pero yo tengo una hipótesis que me gusta mucho. ¿Han escuchado ustedes la expresión la ocasión la pintan calma? Es un refrán muy antiguo y que se usa mucho No, en profe, España, sobre todo. ahí me pilló. Bueno, la ocasión la pintan calma es como una alusión literalmente que no hay que dejar pasar la ocasión. Es un refrán muy antiguo que viene del latín. Y eso es porque en latín la ocasión era una diosa que efectivamente era pelada. Aquí lo tenemos. Tenía un solo mechón de pelo y lo tenía en la frente. Ahí la tenemos literalmente, ahí Cupido la está agarrando por el mechón que tiene en la frente. Es decir, en la antigüedad romana, en la antigüedad clásica, a la ocasión, a la oportunidad,
había que agarrarla cuando venía, porque si no, cuando pasaba estaba pelada y ya no tenías de dónde agarrarla, ¿no? Bueno, se entiende fácilmente, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que pasó la vieja, se basa justamente en esa vieja, la vieja pelada, que es la ocasión, ¿no? Que es pelada y que tiene un solo mechón en la frente, y que por lo tanto hay que agarrarla cuando viene de frente y no cuando se va, porque después ya no hay de dónde tomarle los pelos. Bueno, pero independientemente de ese origen, de si ese origen, que yo creo que sí, probablemente un origen clásico para esta frase, también aquí tendríamos una locución verbal que no se entiende si uno no es parte de esta cultura. Chicos, son las 9:50, así que vamos a dejarlo hasta aquí, les dejo la grabación, y el lunes sí, espero yo, nos podamos encontrar en la clase, en nuestro curso. Tengan un El excelente lunes feriado, semana. profe. ¿Perdón, Cata? El lunes feriado. Tienes razón, el miércoles, el miércoles en nuestra clase. Que tengan un excelente fin de semana largo, ¿verdad? Cuídense mucho. Chao, profe, que esté bien. Chao, Un abrazo a profe. todos, que Qué estén bien. súper bien.